Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy tenemos un programa muy especial. Está con nosotros la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Ha realizado hoy una importante conferencia de prensa y ha hecho una proyección del crecimiento del próximo año de 10 puntos, entre otros importantes anuncios. Ministra Alba, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Bienvenida al programa. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Es sumamente relevante lo que usted diga esta noche porque de sus decisiones y las del gobierno depende el futuro del país que le dejaremos a nuestros hijos. Y el futuro, por lo menos desde esta trinchera, no se ve muy alentador. La caída de 12% para este año, según lo ha informado usted hoy, es la peor en toda la historia del Perú. ¿Cómo proyecta un crecimiento de 10% para el 2021 si en la era pre-COVID crecíamos 3 puntos por año? Podría parecer un exceso de optimismo. Sí, gracias Jaime por la pregunta. Como lo manifesté hoy, no es el peor crecimiento en la historia del Perú. Las proyecciones que se han hecho cuando se ha reconstruido la data corresponden a la guerra con Chile. En el año 1989 también tuvimos una caída de más de 12 puntos. Lo que se va a ver es también manifestarle a los ciudadanos que esta caída en el PBI de este año responde a una decisión de política que se tomó sobre todo a inicios de la pandemia, que era una respuesta bastante contundente respecto al cierre de la economía, las medidas de confinamiento. Nosotros sabíamos que el Perú tenía una serie de deficiencias estructurales. Éramos 33 millones de peruanos que tenían solo menos de 280 camas UCI. Entonces, para preservar la salud, se tomaron decisiones bastante severas respecto a medidas de confinamiento, y eso es lo que determinó en el primer semestre una caída de 17 puntos. En el segundo semestre vemos una recuperación. El sector primario, la minería, la pesca, ya está proyectando a niveles antes del COVID, y básicamente el crecimiento económico del próximo año va a ser un efecto rebote. Vamos a haber caído 12 puntos, vamos a luego de esta caída tan pronunciada, ese crecimiento de 10% va a ser básicamente un rebote luego de esta caída. Ajá, que es algo natural en la economía, ¿no? Pero la ley de retiro de los fondos de la ONP aún no se envía al gobierno. Para evitar que escale esta tensión, ¿están evaluando reunirse, llegar a un acuerdo con el Congreso, hacer política a fin de evitar que esta ley se apruebe por insistencia, como ya lo adelantó el señor Merino, o ya el Congreso para usted es caso perdido? No, Jaime, yo creo que en una situación en la que tan difícil para todos los peruanos en la que estamos, tenemos que insistir con el diálogo. Lo que sí es importante es, creo que dos principios importantes, ¿no? Primero es que las decisiones que tomemos en esta crisis tienen que responder los problemas de los ciudadanos, pero no deben hipotecar el futuro del país. Y luego en el sistema de pensiones tampoco debemos confundir medidas de corto plazo que traten de solucionar los problemas de las personas respecto al proceso de reforma, ¿no? En el tema del sistema de pensiones, nosotros venimos trabajando a pesar de la crisis, antes de la crisis, en una propuesta del sistema de reforma de pensiones. El Congreso también venía trabajando en eso. Entonces creo que no debemos mezclar estos procesos, ¿no? La ley que ha aprobado el Congreso es claramente inconstitucional. Ajá, se refiere a la de la ONP. Pero ¿cuál es la salida intermedia para los pensionistas de la ONP? Porque, a ver, 4.300 soles para cada uno puede ser una locura, pero algo deben recibir, ¿no? Nosotros desde el inicio esta concepción que se pueden devolver fondos van totalmente en el sentido contrario del sistema de reparto. Se trata de un sistema de reparto justamente porque la plata que ingresa se reparte inmediatamente. Entonces, esta idea de devolución no es correcta, no es la adecuada. Entonces nosotros sabíamos que las familias iban a enfrentar problemas de liquidez, y por eso es que se apostó por un programa bastante audaz de entrega de subsidios a las familias. Vamos a entregar en ese semestre un segundo bono, pero también creemos que hay espacios de mejora en el sistema nacional de pensiones. Creemos que lo que tenemos que garantizar es que más peruanos accedan a su pensión por dos cosas. Primero, porque la pensión es vitalicia, va a protegerte en tus ingresos durante la vejez. Y segundo, porque te permite acceder al sistema de salud, Nos parece eso una medida adecuada y creemos que hay margen de maniobra para eso. Eso, digamos, creo que está clarísimo. Pero, de acuerdo a la situación, comprendiendo la situación, podría ser una salida intermedia, pregunto yo,
760 soles para cada pensionista, es decir, el monto que es del bono, el monto del bono, ¿podría ser una salida para usted? Nosotros tenemos que evaluar, acá recordemos que una cosa son los pensionistas, que son más o menos 560.000 que tienen una pensión, y otra cosa son los aportantes. Básicamente la diferencia que hay, más importante, tiene que ver con el monto que se le da a los aportantes. Son más o menos 4.7 millones de aportantes, 1.3 ya ha recibido el bono, 2 millones de ellos no ha aportado ni un año en el sistema de pensiones. Ese dato, perdóneme, ese dato, 1.3 millones de pensionistas de la ONP ya han recibido bono. No, aportantes. Recuerda, hay dos conceptos acá. Pensionistas, que son las personas los que ya han recibido una pensión, bancando la mitad del fondo común, ya han recibido bono. Lo que le estoy dando es el dato, hay los 4.7 millones que aspira el Congreso a atender son los que se llaman aportantes. De esos que en ningún momento de su vida han aportado algo al sistema. 2 millones de ellos han aportado menos de un año al sistema. Pero de este 4.7 millones, 1.3 con DNI, nombre y apellido ya recibió el bono. Y en el caso de si consideramos a un miembro de la familia que también ya recibió el bono, esa cifra aumenta a 2.5 millones. Ahora, entonces, 1.6 directamente el bono, 2.5 su hogar. Tengo que decir que estamos en la multiplataforma de RPP, también nos escuchan nuestros oyentes de la radio, en RPP 89.7 FM. Usted dice que le preocupan que las medidas del Congreso vayan en sentido contrario a su plan económico. ¿Eso parece estar tirando la toalla o es una rama de olivo? No, lo que yo dije hoy es que es un llamado a la reflexión y también creo que es importante entender el ámbito de las competencias de los diferentes poderes del Estado. Y no solamente la ley de la ONP, sino también la ley que se ha aprobado con insistencia respecto a ascensos automáticos y nombramientos, trastocan este concepto que es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y ahí es un artículo de la Constitución que para nosotros es un principio fundamental y yo quisiera, siempre lo digo, que estos proyectos de ley afectan este principio constitucional de la iniciativa de gasto, pero yo quisiera explicárselo a todos los ciudadanos qué significa. Sí, eso suena gris o distante o lejano. Iniciativa de gasto parece de un manual económico teórico. Y los congresistas además aprovechan un poco esa zona gris desde la cual se mira ese término, iniciativa de gasto. ¿Por qué el Congreso no puede aprobar leyes como la de los nombramientos en el MINSA y Salud, que el decano del Colegio Médico ha dicho que está de acuerdo, a pie de página digo, y la ley de fondos de la ONP? ¿Por qué? Acá, y este es un principio fundamental que yo quiero explicar y que tenemos que preservar en todas las leyes que apruebe el Congreso. Pensemos en la economía de tu casa, Jaime. Imagínate que tu hijo el próximo año va a primer grado. Tú ya te estás preparando desde ahora para tienes que comprar los útiles, probablemente tengas que comprarle cuadernos, probablemente tengas que comenzar a pensar cómo se va a ir al colegio. Entonces tú ya sabes que se te viene un gasto el próximo año, además en febrero, marzo. Entonces tú comienzas a tomar dentro de tu economía familiar una serie de decisiones, ¿no? De repente dices, bueno, necesito mayores ingresos, voy a aceptar más horas de trabajo en RPP. O de repente dices, tengo que ajustar mis gastos. Entonces, en vez de salir 2 domingos al mes con toda la familia a comer, o sábado, decides, ¿no?, que esto digamos va a ser solamente, o bueno, sábado, ahora no se puede. Entonces, tú comienzas a tomar, dado que tú sabes perfectamente cuáles van a ser tus niveles de gasto, tú comienzas a tomar decisiones de reasignación de tu presupuesto familiar, comienzas a tomar decisiones para tener más ingresos. Entonces, tú, de cierta manera, gobiernas tu presupuesto y tú comienzas a tomar decisiones para llevar adelante esto que para ti es tan importante como mandar a tu hijo al colegio. ¿Y quién no puede? El siguiente año. Entonces, ¿qué pasa, Jaime, si viene tu hermana y te dice, ¿sabes qué, Jaime? Quiero que mi sobrino llegue al colegio de la manera más cómoda posible, así que he comprado un carro en tu nombre, desde el próximo mes tienes que comenzar a pagarlo. Le digo que muchas gracias, que no se meta y hasta más vernos. El problema que una persona que no tiene idea
de cuál es tu nivel de gastos, cómo tienes que reasignar, viene y te pasa una factura y te dice, Jaime, desde el próximo mes tienes que pagar 12 cuotas del carro que he comprado porque tengo la mejor intención para mi sobrino. Quiero que mi sobrino vaya muy cómodo. Por eso, en el ejemplo, creo que faltó hacer énfasis en que ella ya lo compró. O sea, digamos, ¿no? Ya compró el carro y ya me endeudó por 10 años, quiero decir. Es que de eso se trata. Ya. Es una persona que no tiene idea de cuál es la situación. No, que se ha creído. No puede tomar decisiones sobre tu economía. Lo mismo pasa en el país. Cuando la Constitución dice que es el presidente de la República quien tiene las funciones del manejo de la política hacendaria, se refiere a eso. Es el presidente de la República como líder de gobierno quien sabe perfectamente cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, cómo se planifica. Entonces, no puede venir alguien que no tiene esta idea y venir a ponerte una factura, que es como si viniera tu hermana. Sí, solamente el hecho de ya haberte hecho el contrato y solamente deshacerte del contrato te va a generar una serie de incomodidades. Pero imagínate tú que venga y te pase una factura el siguiente mes. Entonces, eso es lo que está detrás. Que entonces, yo me estoy poniendo, digamos, estoy viviendo la interpretación de esta explicación y yo estaría profundamente enervado con mi hermana, le diría que es una irresponsable y no la querría ver un buen tiempo. Ahora, poniendo o trasladando ese ejemplo que creo que se entiende y el público lo está entendiendo, a la situación real, ustedes como gobierno, papá gobierno, están molestos con esta hermana metiche que es el Congreso, ¿no? Nosotros, o sea, creemos, Jaime, que nosotros estamos enfrentando por una crisis económica muy grande. Nosotros ya venimos planificando el plan económico desde inicios de la crisis. Teníamos previsto y justamente hoy día hemos presentado este documento que es muy importante, donde presentamos exactamente cómo tú manejarías tu economía familiar, la proyección de cuáles van a ser tus ingresos, cuáles van a ser tus gastos, cómo vas a planificar el plan económico. Entonces, todo está adecuadamente planificado y claro, de pronto viene alguien que no tiene la información y en un contexto de crisis donde además yo, Jaime, nosotros entendemos como gobierno la situación difícil que están pasando las familias, pero estas situaciones que trastocan las competencias sí generan un problema. De acuerdo. ¿No? Porque permítame, desordenan la economía del país. De acuerdo, pero a ver, permítame una pregunta, porque la ley de nombramientos en el MINSA y Salud, ¿no? Digamos, están las dos, la ONP, que todavía no envían los congresistas al Ejecutivo la norma aprobada, pero la de nombramientos en el MINSA y Salud. ¿Usted confirma esta noche que el gobierno tiene lista una demanda de inconstitucionalidad sobre esta norma aprobada en el Congreso? Yo te confirmo esta noche que en Consejo de Ministros se ha tomado la decisión de iniciar la demanda de inconstitucionalidad. Se le ha encargado a la ministra de Justicia la responsabilidad de llevar adelante este proceso. Ella, a su vez, le va a encargar al procurador hacendario. Pero acá, Jaime, sí es importante que entendamos la diferencia que hay entre el respeto enorme que hay que tener a este principio de la no iniciativa de gasto respecto al fondo de la ley. El fondo de la ley plantea, de repente con diferentes alternativas, pero plantea una mejora remunerativa. Pero porque, a ver, usando su ejemplo, ¿ya? Mi hermana en el fondo ha visto que mi hijo tiene la necesidad de movilizarse, tiene la necesidad de un auto. Claro, ella le ha comprado un Lamborghini, digamos, o le ha comprado una 4x4, digamos, pero necesitaría un carrito de segunda mano quizá, pero un carrito. Entonces, lo mismo que en el tema de la ONP, ¿cuál sería la salida intermedia para que esto, que es una demanda del personal médico, se pueda cumplir, se pueda calmar? Ya, ahí, Jaime, y eso tiene que ver con la situación económica en la que nos estamos enfrentando. De nuevo, regreso al tema de la planificación. Cuando nosotros como país, como manejo de la política hacendaria, planificamos, es posible mejorar el sueldo de los funcionarios públicos. Ojo que también cualquier cosa que hagamos, cualquier política que hagamos, tiene que tener como objetivo final mejorar los servicios para los ciudadanos. Hay que entender que una parte es obviamente las remuneraciones de los funcionarios públicos, pero también las políticas son integrales y uno
solamente mejorando los suelos no necesariamente vas a tener mejores servicios a los ciudadanos. Eso primer punto. Una vez más con el ejemplo, por lo menos una bicicleta. Ahí, Jaime, tiene que ver un poco con, y eso es lo que vas a ver en el presupuesto 2021, cuando el gobierno hace su presupuesto, ahí establece cuáles son las prioridades del país. Nosotros entendemos perfectamente que hay muchas brechas, entendemos perfectamente que hay muchos espacios de mejora. ¿Qué les va a ofrecer a cambio? ¿Qué les está ofreciendo al personal médico a cambio? A cambio de, no el nombramiento, usted está confirmando esta noche que el gobierno va a presentar, ya tiene lista, redactada, oleada, sacramentada, la demanda de inconstitucionalidad sobre el nombramiento de personal médico en Salud y MINSA, de acuerdo, pero los médicos se pueden enfadar y creo que algo de razón tendrían, es decir, no en el cómo, sino en el qué. ¿Me explico? Sí, a ver, Jaime, yo antes que nada quiero reconocer el trabajo de los médicos durante la pandemia. Tenemos que mejorar la dotación del equipo de protección del personal. Lo que hemos hecho en el marco de nuestras posibilidades es asignarles un bono para los que están en la primera línea. Jaime, para mí es muy importante que toda la ciudadanía entienda este concepto de disciplina y manejo equilibrado del presupuesto. El próximo año, como producto de la recesión económica en la que nos encontramos, el presupuesto no nos da el margen de maniobra. Como hemos podido, en los últimos años hemos aumentado el sueldo de los médicos, hemos aumentado el sueldo de los profesores. No estoy diciendo que eso sea suficiente, pero lo que estoy diciendo es que cuando el país lo planifica adecuadamente, se pueden hacer. El presupuesto del próximo año, además de ser un presupuesto bastante realista y una caída de la recaudación que se va a ver claramente en el presupuesto, tenemos un presupuesto además, como parte de este ordenamiento del país fiscal, hay reglas que se te aplican en los años electorales. En años electorales, en los primeros 7 meses, no se pueden hacer incrementos remunerativos. Eso está en la ley. Entonces, es un presupuesto. Eso está en la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal. No es una cosa que se le está ocurriendo en este momento. Permítame, hay quienes pregonan la idea de que usted es un obstáculo, un problema, un fastidio para las leyes populistas de este Congreso. De ahí que no pocos en el Parlamento la quieren fuera del MEF. ¿Le preocupa que la censuren? Jaime, yo no pienso en la censura. Nosotros este mes es un mes especialmente importante para el Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy día hemos aprobado el marco macroeconómico, mañana sale en el peruano. El fin de semana tengo que presentar las leyes de presupuesto, equilibrio y endeudamiento público. Soy una funcionaria pública que trabaja hace más de 10 años con mucho compromiso por el país y en este momento es donde el país necesita el doble o el triple de mí. Así que no es un tema que ahorita... porque yo no recuerdo, de verdad, incluso he estado buscando información, no recuerdo que a un ministro lo hayan citado, o a una ministra, la hayan citado tantas veces al Congreso, que haya comparecido tantas veces al Congreso, y que ahora le hagan 82 preguntas. Y además, ¿qué preguntas? La 9, al final del párrafo hay una frase, si responde sí, entonces dígame en qué país vive para contarle nuestra historia. O la 22, no es posible que los británicos nos vengan a enseñar a construir obras de riego. ¿No siente que alguna de las 82 preguntas, como acabo de leer, 2, de los pliegos interpelatorios, porque son 2, son una manera de ponerla cerca de la puerta de salida? Yo, Jaime, y creo que a lo largo de mi intervención acá he querido decirte lo importante que es respetar la Constitución. Te lo he explicado con el tema de la iniciativa de gasto. También la Constitución prevé mecanismos como la interpelación. Yo soy una persona que cree en la democracia, que la respeta. Voy a ir las veces que sean necesarias. Ya en estos 5 meses he acudido aproximadamente a nueve citaciones en distintas comisiones, en distintos eventos. El rol, Jaime, de una ministra de Economía, del Ministerio de Economía, es preservar la estabilidad económica y mejorar la calidad del gasto público. Eso es el rol que yo voy a cumplir todos los días con mucha fuerza con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas. Usted debe estar usando mucho la calculadora en estos días, más que lo que resulta habitual por ser la responsable política de la hacienda pública. Pero, ¿cómo hace con los cálculos? 13.000 millones, ¿no? Lo de la ONP. ¿Y cómo va usted, o cómo está pensando usted,
supongo que el gobierno, el Ejecutivo, contener esa ley, porque, a ver, pongámonos en el escenario, ustedes ya dijeron, la vamos a observar, ¿no? Y usted lo está ratificando esta noche. Pero mire cuánto pasó con lo de peajes. Mayo, junio, julio, agosto, 4 meses. Si la norma de la ONP, que ha dicho el señor Merino, la vamos a aprobar por insistencia, se aprueba, ¿usted qué hace? Va a tener que ir donde el señor Velarde, ver las reservas, traer la reserva neta. ¿Qué va a hacer? ¿De dónde va a sacar esa plata? De nuevo, Jaime, nosotros vamos a, obviamente, como le dije, como lo ha dicho el Premier, observar la ley, proponer alternativas más viables y consistentes con el espacio fiscal que tenemos. Como lo he mencionado, creo que la gran apuesta tiene que ser por alguna flexibilidad en el sistema para tener mayores pensionistas, pero también lo he dicho antes, el presupuesto es un juego de suma cero. Todo lo que aumenta tiene que cortarse en algún lugar. Y justamente eso es la situación que queremos evitar. Nosotros hacemos los presupuestos con mucha responsabilidad, con mucha información. El presupuesto del próximo año prevé incrementos en salud, en educación, en lucha contra la violencia hacia la mujer, en la política de lucha contra las heladas y el friaje. Entonces, nosotros vamos a insistir con llegar a una posición razonable. Ya, pero lo que quiere decir entonces usted es que no tiene la plata. O sea, no hay esa plata. 13.000 y pico millones de soles, ¿no? 16.000 millones. Perdón, exactos. si me faltaron 3.000 millones. ¿Qué es lo que están, por ejemplo, creo, gastando en la pandemia, verdad? ¿Qué es lo que están gastando en la pandemia hasta ahora? Es lo que hemos habilitado hasta ahora como gasto público, pero para que tengas una idea, el MIDIS con sus programas sociales tiene un presupuesto de 4.000 millones de soles. Si sumamos el presupuesto de todas las universidades públicas, de las más de 40 universidades públicas, llegamos a una cifra similar de 4.000, 5.000 millones. Esto es 4 veces. Es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Ahora, es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Además, Jaime, como te digo, nosotros ya hemos planificado desde el inicio de la crisis cuál iba a ser el plan económico. Hemos hecho números como cuando todas las personas que me oyen establecen su presupuesto familiar, saben perfectamente cuáles son los márgenes de maniobra. Obviamente, en una situación adversa sales a endeudarte. Ya hemos definido hasta dónde nos vamos a endeudar y hemos salido a endeudarnos. Entonces, claramente, esta medida desordena toda esa planificación que hemos tenido, ¿no? Acaba de decir que tiene el presupuesto. Y lo dijo en la conferencia también. Creo que me parece haber entendido que el sábado lo van a presentar. ¿Qué sectores recibirán un mayor presupuesto para el siguiente año, además del sector salud? ¿Y cuáles van a verse perjudicados? Ahí, sobre los detalles, hoy día se ha presentado en Consejo de Ministros, pero no está totalmente aprobado, así que yo no puedo adelantar hasta que la propuesta esté totalmente cerrada. Pero lo que se pueda saber. Mantenemos nuestros... te comento dónde están nuestros énfasis, obviamente en el presupuesto de salud, en el presupuesto de educación. Tan importante para nosotros como proteger a la economía es contener el incremento de la pobreza, así que se prevé ampliaciones de programas sociales. Es algo que hemos hecho este año y la meta va a continuar. Y obviamente la apuesta del presidente Vizcarra ha sido, además de salud y educación, en temas muy olvidados, que son la lucha de violencia contra la mujer. Se mantiene esa apuesta. También se mantiene la apuesta por heladas y friaje. Y obviamente es un presupuesto que también va a financiar el proceso electoral, ¿cierto? Que tenemos sí. Hay uno de los anuncios que ha hecho hoy que creo que al público le va a resultar conveniente entender a detalle. El sector laboral es de los más afectados. Según INEI, entre abril y junio, más de 6 millones de personas, peruanos, han dejado de trabajar. Decía que el MEF elabora un plan para incentivar el empleo formal. ¿De qué se trata? Ahí en temas de generación de empleo, obviamente hay, creo yo, 3 líneas de trabajo. La primera es la propia reapertura de la economía. La propia reapertura de la economía ya está trayendo empleo de vuelta. La segunda línea tiene que ver con estos programas de empleo temporal. Arranca Perú, son 7.000 millones de soles, que tiene primero un programa muy ambicioso de mantenimiento de vías vecinales y tiene también componentes de Trabaja Perú. O sea, son un programa interesante que va a generar 1 millón de empleos.
también hemos destinado, nosotros creemos que las MIPES han estado bastante golpeadas. Lo importante es que a las MIPES les compremos cosas, no incentivar la demanda. Entonces ahí el gobierno también ha aprobado unas compras de aproximadamente 900 millones de soles. Perdón la interrupción. Es verdad, sería bueno que lo aclare, ¿es verdad que la gran empresa ha sido la mayor beneficiada con Reactiva Perú y que la más perjudicada ha sido la pequeña y la mediana empresa? Me gustaría que lo aclare eso con detalle. Sí, creo que hay un concepto importante también antes de hacer esta división de la gran empresa versus la MIPE, es que la economía está totalmente integrada. Una empresa grande, una empresa mediana también consume servicios de las MIPES. Entonces no es que el mundo la economía se divide entre empresas grandes que no tienen ninguna interacción con las MIPES. Eso es un primer concepto que tenemos que O sea, entender. al darle a la grande también indirectamente rebota hacia la mediana y la pequeña, es lo que nos está diciendo. Exacto, eso es parte de la integración. Pero directamente a la pequeña y la mediana, lo que se está expandiendo una leyenda urbana que dice que usted favorece a la gran empresa y no a la mediana y la pequeña. ¿Me explico? Veamos los números, Jaime. Cuando vemos los números, el 98% de las empresas que han recibido Reactiva a la fecha son MIPES. Eso es en números de empresas. Más. Hay un concepto que también... O sea, más MIPES han recibido. En términos de números de empresas, sí, 98%. ¿98? Un concepto que es 98%. 70 y pico tenía yo el dato, o sea, más, 98. 98% de las empresas que han recibido Reactiva son MIPES. Pero acá hay un tema que también es importante aclarar. El programa Reactiva Perú buscaba que no se rompa la cadena de pagos. Es decir, que yo pudiera pagarle a mis proveedores, pagarle a mis trabajadores. Ajá. El monto de las obligaciones está directamente relacionado con el tamaño de la empresa. O sea, una MIPE maneja, obviamente, tiene unas obligaciones, tiene una planilla por pagar, tiene proveedores por pagar menores que una gran empresa. Ya. Los montos promedios en los que se endeuda una MIPE son más o menos 15.000 soles. Ya. Una gran empresa se endeuda, tiene proveedores por pagar hasta por 10 millones de soles. Ahí Entonces, hay un fino detalle, es decir, en montos la gran empresa ha recibido creo que más del 50 y pico %, ¿no? Versus la mediana y pequeña que ha recibido menos en montos, pero en cantidad de empresas han sido las MIPES. Sí, pero hay algunos temas adicionales. En montos, en términos de cantidad de plata, más o menos 40% de las MIPES, pero eso tiene que ver, obedece a su naturaleza. Al tamaño de sus obligaciones. No podemos, sería un error si una MIPE gasta 10 soles, endeudarla por 100. Porque, y también, del otro lado, si una empresa necesita 100 y le damos 10, no le solucionamos ningún problema. Entonces, en términos de cantidad de MIPES son 98%, en términos de presupuesto, pero esto es, como tú dices, corresponde a su naturaleza, es aproximadamente el 40%. Otro dato importante, Jaime, es que sin pandemia, sin Reactiva, las MIPES representan el 20% de los créditos, en Reactiva son el 40%, es el doble. O sea, hay una mayor participación. Pero no es el único instrumento, Jaime. La crisis ha sido tan severa que como Ministerio de Economía y Finanzas, como gobierno, hemos tenido que desplegar una serie de instrumentos. Entonces, además de Reactiva, para las MIPES se generó el FAE-MIPE, un fondo de apoyo empresarial exclusivamente para las MIPES. Además, tenemos compras Mi Perú con 900 millones de soles y además, en el caso de las MIPES, aquellas que se van a la suspensión perfecta, el Estado le paga a esos trabajadores una subvención de 760 soles. Entonces, creo que el plan, el apoyo que hemos dado, se explica como una integralidad de instrumentos. Esto no quiere decir que no reconozcamos que siempre hay espacio de mejoras y justamente por eso es que el lunes vamos a instalar una mesa ejecutiva de las MIPES, que es un espacio donde nos vamos a sentar, produce el Ministerio de Economía con los gremios para ver cómo podemos seguir mejorando nuestros instrumentos para ayudarlos en esta etapa. Permítame volver al empleo, porque, a ver, para resumir la idea, Arranca Perú, según los datos que tengo aquí, podría generar 1 millón de empleos. Arranca Perú 2 podría generar 2 millones de empleos. Pero impulsa el empleo temporal,
no hay una estabilidad. Entonces es importante incentivar el empleo formal. De ahí era mi pregunta anterior sobre el empleo formal. Sí, ahí, para volver, te hablé de 3 líneas. La primera es la propia reapertura de la economía y va a traer de vuelta el empleo. Lo segundo, te hablé del empleo temporal. Y la tercera línea de la que no te hablé, porque ahí luego comenzamos a hablar de reactiva, es que estamos efectivamente evaluando con el ministro de Trabajo algunos instrumentos que pueden ser para incentivar justamente la contratación formal. Todavía no hemos cerrado las propuestas técnicas, pero definitivamente está en agenda. Nos parece importante incentivar las contrataciones formales. ¿Sigue siendo septiembre el mes de la fase 4 según el cronograma de la reactivación económica? No, eso definitivamente, ahorita estamos en plena, las fases de reactivación económica era un plan vivo que entrar a cada fase implicaba una evaluación. Ya. Entonces, todavía, dependiendo de cómo va la evolución epidemiológica de la COVID, vamos a tomar decisiones sobre cuándo se podría hacer, al menos en la fase 4, al menos una primera apertura. Esas son decisiones que tenemos que ser muy responsables y son consistentes con la estrategia sanitaria. Por eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que impide lo sanitario, impide el reinicio de esta última fase? Y ahí surge otra pregunta, ¿es posible sostener la economía con el 96% de su capacidad? Justamente, Jaime, las proyecciones que hemos publicado hoy sí contemplan, nosotros teníamos previsto que la fase 4 se iniciaba en agosto. Con esa fase 4 nosotros teníamos una estimación hace unos meses manejábamos una cifra de 10 puntos de caída, pero obviamente las hemos actualizado considerando que la fase 4 tiene un rezago a partir de septiembre, octubre. También hemos incluido el tema de los confinamientos de los domingos. Entonces, ¿pero para cuándo la están postergando? ¿Todavía no saben? ¿Octubre? ¿Noviembre? Pensaría que finales de septiembre, octubre, ¿no? Va a depender bastante, porque lo peor que nos podría pasar, Jaime, es un rebrote. ¿No? Entonces, por eso hay que ser bastante cautelosos. Ayer Moody's ha lanzado una alerta inquietante y de hecho estamos atestiguando que la economía peruana es una de las más golpeadas en América Latina. ¿Aleja esta realidad las intenciones de invertir en el país? En realidad nosotros, bueno, lo que ha dicho ayer el vicepresidente de Moody's es una preocupación por estas leyes. Una de las mayores fortalezas del Perú es su disciplina fiscal, ¿no? Y obviamente las leyes que se aprueben en el Congreso que un poco nos desvían de esta trayectoria, somos reconocidos por nuestra disciplina fiscal, podría en algún momento afectar nuestra calificación crediticia y las perspectivas que tiene el Perú como un lugar, como un activo libre de riesgo. Nosotros creemos que cuando vean estas cifras, nosotros ya vemos una economía recuperándose, vemos también una economía que el próximo año va a ser una economía que rápidamente va a llegar va a rebotar esta caída. Y creemos que sí es posible, con mucho trabajo, recuperar la economía y mantener obviamente va a requerir el trabajo coordinado con el Congreso, mantener esta reputación de ser un país con finanzas públicas y con solidez macroeconómica. ¿Qué le diría usted esta noche a esos peruanos que han perdido el empleo, que no han recibido el bono, pero que consideran que debieron haberlo recibido porque no tienen ingresos, al que han botado de la chamba, al pequeño que ha quebrado y no recibió reactiva, al ambulante, al informal, en fin, al que debe estar en este momento sufriendo y con mucho dolor y amargura, por cierto? ¿Qué les diría? Primero, les diría que entendemos perfectamente la situación difícil por la que están pasando. Nosotros sabíamos que esta crisis económica que estamos viviendo es producto de una crisis de salud. Nosotros tomamos decisiones bastante duras en términos de severidad del confinamiento porque la prioridad para nosotros siempre fue la salud de los peruanos. También decirles todo nuestro compromiso. No hemos escatimado en términos del tamaño del plan,
pero también sabemos que podría ser no suficiente. Nosotros siempre evaluamos el plan, siempre se pueden considerar medidas adicionales y lo más importante, creo, es una actitud muy autocrítica de nuestro lado, de ir evaluando las medidas y tomar los ajustes que sean necesarios, como ha ocurrido con Reactiva, ¿no? La segunda fase de Reactiva ha tenido unos ajustes en las reglas de juego que han permitido una participación más importante de las MIPYME, por ejemplo. Si yo fuera uno de los peruanos que acabo de citar, cualquiera de ellos, esperaría algo así como: esto va a pasar y vamos a estar a tu lado. Creo que unas palabras así, digamos, son reconfortantes. Estamos en una crisis tremenda. Estamos en una crisis tremenda, Jaime, pero también la historia del Perú demuestra que hemos salido adelante de esas crisis muy grandes. Creo que esta no va a ser la excepción. Como gobierno, no hemos, esto lo decía un poco porque no, o sea, entendemos perfectamente la difícil situación por la que pasan. No creemos que sea momento para escatimar recursos, para dar instrumentos y políticas, y creo que ya antes hemos superado la hiperinflación, hemos superado el terrorismo, hemos salido juntos de crisis más grandes y esta no va a ser la excepción, Jaime. Permítame una pregunta del estribo, o la del estribo. Todo el día el run run en Lima y su radio Bemba ha sido que el gobierno está pensando dictar la ley seca, impedir por ley la venta de licor. ¿En verdad el gobierno en la interna ha evaluado como posibilidad imponer la ley seca en todo el país, suponiendo que con eso ya no habrán reuniones y concentración de parroquianos irresponsables? No, yo descarto eso, Jaime. Evidentemente lo que se ha visto, lo que los expertos han dicho, yo no soy experta, es que las reuniones familiares, entonces las reuniones familiares son independientemente de si hay alcohol o no hay alcohol, entonces no se va a tomar una medida de este tipo. No se va a tomar. Porque no se va a tomar. El señor Martos dijo más temprano que no han decidido nada, que suena, puede ser que lo estoy evaluando, pero todavía no te lo anuncio. O sea, no, justamente en Consejo de Ministros se ha presentado cuál sería las siguientes medidas que se van a tomar. No puedo referirme a ellas porque se ha aprobado también con cargo a redacción, pero lo que sí te confirmo es que no se incluye ninguna medida referida a ley seca. Pero se pensó, se les pasó por la cabeza. En realidad, a nosotros, a Consejo de Ministros, es un conjunto de expertos que llega con la propuesta. No tengo detalles de las discusiones internas, pero a nivel de Consejo de Ministros no descarto totalmente que se haya tomado esa decisión. Bueno, mejor, creo, porque hay muchas cosas que pasarían. No es una incentivación a la compra de licor y al consumo de alcohol para nada. Yo lo veía más por el incremento, usted sabe, del mercado negro, de la venta informal, de la venta por lo bajo, y simplemente ganarían los usureros y los contrabandistas, qué sé yo. O sea, se volvería esto una locura. Le agradezco mucho por esta entrevista. Muchas gracias, Jaime. Nosotros vamos a seguir trabajando muy duro. Tenemos hitos importantes, la aprobación de la presentación de estas 3 leyes, la ley de presupuesto, equilibrio y deuda, y también transmitirle a todos los oyentes que seguimos trabajando muy duro para contener la pandemia y sacar adelante la economía. Muchas gracias. Gracias y suerte con la hermana, pues la próxima semana. La va a ver 2 días. La hermana Fijol. Gracias. Hasta luego. La ministra de Economía, María Antonieta Alba, con nosotros. Bueno, ahí está. Anuncios importantes. Bueno, el último, lo que ha dicho al final, es que se descarta que el gobierno vaya a establecer una ley seca, que ha sido, ustedes seguramente le deben haber llegado un montón de mensajes en los grupos de WhatsApp, ¿no? En fin, vamos a la pausa rápidamente, pero regresamos hablando de expertos con la exministra Patricia García, porque nada está dicho.